que son mucho más valiosas que cualquier bien humano que podamos conseguir aquí en la tierra. Quiero hablarles de el rey Saúl. Este joven creció en una familia buena. Dice la Biblia que su padre era un hombre valeroso, era un hombre importante de la zona, era un hombre reconocido. Y del rey Saúl se dice que era un joven hermoso y alto. Dice que entre los hijos de Israel no había nadie que le superara su altura. De los hombros arriba sobresalía. Y yo dije, este Saúl ha de haber sido santaneco, dije yo. La misma, casi que nos describe a todos los hombres santanecos. Amén. Apóyenme, hombre. Dice que era hermoso y alto. Y su llamado fue especial, hermanos. Su llamado, espontáneamente, Dios tenía preparado para él el reinado. Él salió un día de la casa de su padre porque su padre había extraviado unas burras, unas asnas. Y dice que él anduvo buscando esas burras con uno de sus criados. Y al final, que ya estaba dándose por vencida, su criado le dice: por aquí hay un vidente que nos puede revelar dónde están esas burras de tu padre. Y deciden llegar donde el profeta Samuel. Y no sabía Saúl que ese mismo encuentro, él iba por las burras, y en ese mismo encuentro él iba a ser ungido como rey. Los planes del Señor nos sorprenden a veces, nos sorprenden. Y este joven es ungido como rey, es embestido del poder de Dios. Si no, miren allí en Primera de Samuel, capítulo 10, en donde el Señor le pone un sello en su vida para acreditar ese llamado que tenía. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 9, en donde se nos dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Hermanos, este joven fue transformado de manera sobrenatural por el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios había cambiado su carácter a un varón tenaz y le dotó de las cualidades necesarias para su trabajo real. Qué especial es venir ante Dios, qué especial es conocer a Jesús, porque es Jesús quien nos cambia el corazón, nos da un nuevo carácter, hermanos. Y si bien es cierto, esta manifestación del rey fue una manifestación extraña, sobrenatural, gloriosa, en nosotros, hermanos, que estamos conociendo a Jesús, Él está trabajando constantemente para prepararnos en los oficios de nuestro Rey Salvador. Amén. Dios lo está preparando a usted. Pero fíjense que quiero mencionar algo importante siempre del capítulo 10. ¿Por qué razón Dios buscó al rey, a este Saúl, para ungirlo como rey? Precisamente el pueblo se estaba fijando en las cosas que estaban pasando a su alrededor, y veía que todos los pueblos vecinos tenían reyes, y el pueblo de Dios comenzó, fíjese bien, a ofender a Dios al pedirles rey. Y Dios les dice estas palabras que para mí son palabras muy, muy sentidas de parte de Dios. En el versículo, allí en el capítulo 10, versículo 18, le dice Dios al pueblo: y dijo a los hijos de Israel el Señor: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios,
¿Y qué dice ahí? Y de mano, ¿de qué dice? De todos los reinos que os afligen. En otras palabras, Dios le estaba diciendo al pueblo: miren, yo los liberé del pueblo, de la esclavitud egipcia. Yo estuve con ustedes. Yo los he librado de todos sus problemas. ¿Qué necesidad tienen de rey? ¿Por qué están queriendo que yo no los dirija? Y dice el 19: pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Miren lo que hace Dios por nosotros. Y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Hermanos, ¿qué nos falta cuando caminamos con Dios? ¿Qué le falta a usted cuando usted está caminando con el Señor? En el Señor, hermanos, lo tenemos todo. En realidad lo tenemos todo. Solo necesitamos caminar junto con Él. Y quiero en esta mañana que meditemos en aquellos ladrones de la bendición. Porque este Saúl, escogido en medio del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, y algunos piensan que el escoger a Saúl tenía que ver con esa tribu especial, el hijo menor de Jacob. Era una cuestión de darle honor a esa tribu. Algunos piensan que Dios le eligió por eso, pero Saúl no puso las defensas en su corazón. Tal vez puso defensas por todas partes en su ejército, pero no se preparó y no cuidó sus defensas internas. Hermanos, vamos a hacer una lista de ladrones de la bendición. Hoy, más que nunca, tenemos que identificar esos ladrones, tenemos que identificar nuestras defensas para poder preservar las bendiciones que Dios nos ha prometido. Vayamos al capítulo 13, y vamos a señalar el primer ladrón de bendición. ¿Cuál es su defensa? En este pasaje encontramos una guerra entre los filisteos y ya el rey Saúl en plena ejercicio de su deber. Y el versículo 13 del capítulo 13 encontramos una amonestación que el profeta Samuel le hace a Saúl. ¿Qué le dice, hermanos? Lea conmigo el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, como le dijo: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dios estaba pensando en grande, estaba pensando en mantenerlo a él en su dinastía para siempre allí, sus descendientes, que fueran descendientes reales también. Pero le dice: locamente has actuado. ¿A qué se debía esta locura del rey Saúl? Y es que, hermanos, en el versículo 8 nos explica que él se sentía en este momento entre la espada y la pared, porque la emboscada que habían hecho los filisteos había permitido que el corazón de muchos de los soldados suyos comenzaran a desertar. Se estaban desesperando. Y los soldados se estaban yendo y lo estaban debilitando su ejército. Y por otro lado, hermanos, el ejército filisteo con sus carros y con sus ejércitos, él se sentía entre la espada y la pared. Y él debía de esperar al profeta Samuel para que él llegara a ese lugar de adoración, Gilgal, para hacer sacrificios, rogar a Dios para que Dios se manifieste. Y sabe que el primer ladrón de la bendición es nuestra impaciencia. ¿A cuántos nos cuesta
esperar, hermanos. ¿A cuánto nos cuesta esperar, ser pacientes? ¿Verdad? Cuando estamos por salir y si alguien ya está listo, ¿qué hace con los demás? Apurarlos, apurarte. Vamos a llegar tarde. La impaciencia. Cuando estamos en una cita esperando y vemos que el tiempo se hace kilométrico. Y Samuel no llegaba y Saúl se sentía totalmente impaciente. ¿Sabe una cosa? Al ver la vida de Saúl, al ver la vida del rey en este momento, era una situación muy delicada, era una circunstancia atemorizadora, era una circunstancia difícil, en la que él estuvo tentado a hacer algo que no se le había pedido. Y ese fue su falta, la falta de paciencia y de fe en que Dios iba a actuar en ese momento preciso en el cual estaba entre la espada y la pared. Ve lo que dice en el versículo, capítulo 13, versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. ¿Pero qué pasaba con Samuel? No sabemos qué pasaba, pero no venía a Gilgal. Y el plazo era 7 días, que a los 7 días Samuel regresaría. Y el pueblo se le desertaba. ¿Qué haría usted? ¿Qué hace usted cuando se encuentra en una circunstancia como esta? ¿Sabe lo que él hizo? Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Sabe una cosa? El rey David, el rey Salomón hicieron la misma cosa que Saúl estaba haciendo, pero ellos no fueron reprendidos. ¿Por qué razón? Porque a Saúl se le había dicho: en 7 días llego y vamos a ofrecer sacrificio. Y era el profeta de Dios el que le había dicho estas cosas. La impaciencia lo agarró, hizo algo que no tenía que hacer y se metió en serios problemas. Situaciones extremas siempre son oportunidades, o para apresurarnos dando soluciones nuestras, dando humanamente soluciones, o para esperar que Dios se manifieste. ¿Recuerda ya usted en Génesis, Abraham y Sara ya ancianos, diciendo: wow, mira, ya quitamos todas las hojas del calendario casi, y no hay tales del hijo que Dios nos ha prometido? La impaciencia. ¿Sabe cuánto tiempo esperaron por ese hijo? 25 años estuvieron esperando, y se impacientaron. Como muchos de nosotros nos impacientamos, pensamos a veces que la vida cristiana no funciona. Dios, ya esperé 7 días, ¿por qué no haces algo? Y comenzamos a hacer nuestras soluciones. Comenzamos a tratar de ayudar a Dios. Sara le dijo a su esposo Abraham: mira, ¿por qué no agarras a tu sierva? Y tienen un hijo, y ese hijo será mío. Pero no era lo que Dios quería. Dios quería que esperaran la manifestación de Dios. Dios quería que ellos aprendieran a creer en Él. Dios quería que Saúl, en medio de que su gente se le estaba desertando, y en medio de ver que los filisteos, yo no puedo imaginarme esa escena, hermanos, tan tremenda. La desesperación que sintió Saúl al grado de hacer algo indebido, hermanos.
Esta mañana podemos identificar la impaciencia como uno de los ladrones de bendición en nuestras vidas. Saúl no se había enterado de que las victorias que Dios estaba dando a Israel no se debían por su ejército nada más. Hermanos, en la vida cristiana, las victorias que Dios ha provisto para cada uno de nosotros no tienen que ver únicamente con nuestras habilidades. No tienen que ver únicamente con nuestra fuerza, con nuestra belleza, con nuestras actitudes positivas. Tienen que ver con saber esperar que Dios se manifieste. ¿Cuál es la defensa ante este tremendo problema? Dice Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1. Dice el pasaje aquí de Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y nos dice cómo usted y yo podemos correr con paciencia. En el siguiente versículo nos dice la forma, y es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Cristo, mirando al Señor, meditando en lo que Él ha hecho en su vida, apreciando esa paciencia que el Señor tuvo para cada uno de nosotros, estimando esa obra gloriosa y creyendo que esa obra es suficiente en nosotros. Puestos los ojos en Jesús. La mejor defensa ante los ladrones de bendición es poniendo nuestros ojos en Cristo. ¿Qué le pasó a Pedro cuando caminaba sobre el agua y comenzó a ver la tempestad, hermanos? ¿Qué le pasó a Pedro? Díganme ustedes, ¿qué le pasó? Comenzó Pedro a ver la tormenta a su alrededor, los vientos a su alrededor, y comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse, hermanos. ¿No será que nos pasa lo mismo a nosotros? Comenzamos a ver otras cosas, comenzamos a ver lo difícil del contexto en que vivimos, comenzamos a ver la delincuencia, comenzamos a ver los salarios bajos, comenzamos a ver la inflación, comenzamos a ver los problemas familiares, y dejamos de ver a Jesús, dejamos de ver el autor y consumador de la fe, dejamos de apreciar la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Comenzamos a hundirnos, comenzamos a hundirnos. Aquí el rey Saúl comenzó a hundirse y a perder de vista este encargo, esta obra hermosa que Dios le había encomendado. Segundo ladrón de la bendición. Volvamos por favor allá a Primera de Samuel, capítulo 15. Ahora, Primera de Samuel, capítulo 15. Segundo ladrón es aquel oído distraído. Ya dijimos que el primer ladrón es ¿qué? La impaciencia. Es cuando le decimos al Señor, Señor, dame paciencia, pues dámela ya, por favor, ya no aguanto, dámela ya. Segundo ladrón, hermanos, de la bendición es el oído distraído. ¿Está usted seguro que sabe escuchar a los demás?
O le pasa lo que nos pasa en los matrimonios, que la pareja nos dice una y otra vez y luego nos pregunta acerca de eso y nosotros decimos, pero tú no me has dicho eso. Yo soy uno que le digo muchas veces a mi esposa, tú no me has dicho eso. Le digo, Alfredo, te lo he repetido muchas veces, te lo he dicho varias veces. Un oído distraído, un oído selectivo con lo que escuchan. ¿No es cierto, hombres, que a veces hacemos selección en lo que queremos escuchar y las cosas que no queremos escuchar? Cuando la mujer nos dice, pero necesito ir a tal lugar, parece que en ese momento el tímpano se nos arruina y no escuchamos nada. Y de repente la esposa nos dice, mira, ¿y a qué hora nos vamos? Y uno dice, ¿y a dónde? Y ya todos arreglados. El oído distraído. ¿Le pasa a usted que en una conversación usted está escuchando algo y ya está pensando cómo responder sin antes escuchar bien, sin antes entender? Después de 15 años de matrimonio, yo sé que es poco porque aquí hay algunos que me cuadruplican, pero después de 15 años he entendido, hermanos, una cosa importante, que tenemos que comunicarnos bien en el matrimonio. Tenemos que escucharnos, tenemos que oírnos y estar seguros que estamos escuchando la voz de esa persona que amamos. Pues sabe, una de los ladrones de bendición en nuestra vida con Dios es asumir que yo ya le estoy escuchando. Asumir y decirle, sí Señor, sí Señor, sí Señor, pero no lo haré, Señor. Ay, con hijos pequeños, cuando uno da algunos lineamientos, tienen que asegurarse bien que han escuchado. Cuando un hijo o una hija está enfrente de la televisión, usted tiene que repetirle unas 3 veces y asegurarse de que ese mensaje llegó. De lo contrario, no está llegando. El Señor en este capítulo le dice a Samuel un encargo bien importante. Capítulo 15, versículo 3. Y vamos a leer el encargo, aunque suene un poco drástico del Señor. Quiero explicar la razón por la cual Dios actúa de manera drástica hacia este pueblo de Amalek. Y le dice Dios a el rey Saúl: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún los del pacto, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿No le parece a usted un poco drástico la decisión de Dios? Dios le dice a Saúl: vaya a ese pueblo y extermine a todo, no deje nadie vivo, lo quiero. Y hay una palabra hebrea aquí que significa, hermanos, lo quiero que me lo dediques. Y Dios le está diciendo, ese es todo ese pueblo de Amalek, que un tiempo allá intervino con los planes que yo tenía con el pueblo de Israel. Usted sabe que el pueblo sale de Egipto y en el Éxodo capítulo 17 vemos que el pueblo saliendo de Egipto, buscando la dirección de Dios, se encuentra a los de Amalek y les dicen: no hay paso. Y comienzan a luchar unos con otros. ¿Sabe qué? A Dios le ofende cuando alguien se opone a sus planes. A Dios le ofende, le estorba cuando alguien está no apoyando los planes suyos, sino estorbándolos. Y por eso viene el juicio de Dios sobre este pueblo. Óigame, es serio, es sumamente serio tomar a la ligera
los planes benditos del Señor. Este pueblo hace muchos años, y Dios no había olvidado esto. Dios quería hacer justicia de este pueblo, y dice todo ese pueblo, y la palabra allí Jerem, que es un término que significa dedícamelo. Eso quería decir, hermanos, que todas las cosas ahí presentes, personas, animales, posesiones, objetos preciados, podían ser dedicados de esta manera a Él únicamente, y estaban excluidos de cualquier otro uso común. Dios ya no quería que esas vacas fueran usadas para otros usos comunes. Quería que esas vacas fueran ofrecidas para Él. Quería que esas propiedades fueran destruidas para Él. Y vemos a Saúl diciéndole a Dios: sí, Señor, ya entendí, Señor. Que extermine todo, ya, Señor, ya lo voy a hacer, permíteme. Ay, hermanos, a veces estamos asumiendo que estamos escuchando perfectamente la voz de Dios. Sí, Señor, la de vestido rojo es: gracias por esa varona que me has dado. Sí, Señor, aquel el que sobresale como Saúl, el grandote, ese es. A veces asumimos que ya sé lo que Dios me está hablando, que sé perfectamente lo que Dios me está diciendo. Y aquí vemos a Saúl diciendo: sí, Señor, claro que lo vamos a hacer. ¿Y qué es lo que hace Saúl más adelante, hermanos? ¿Qué hizo Saúl en el versículo 8? Dice, versículo 8: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. ¿Cuántos tenían que quedar vivos en el pueblo? Ni uno. ¿Por qué razón? Porque Dios los había pedido como sacrificio para Él. ¿Y a quién más deja vivo? Versículo 8: pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Versículo 9: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, ¿y a qué más? Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí vemos a una persona que está usando sus propios criterios para hacer la obra de Dios. Usar los propios criterios para hacer la obra de Dios. Esta persona ella es la que dicta qué es lo que es bueno hacer para Dios, qué es lo que es malo, y eso, hermanos, representa una ofensa contra Dios. Ven, hermanos, estamos entendiendo. Es una ofensa contra Dios. Es una ofensa contra Dios cuando le estamos diciendo que hemos entendido lo que Él quiere decirnos, y sin embargo seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Proverbios 3:5, la segunda parte, dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Pero la primera parte dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Esa es la defensa del cristiano: fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón. ¿Saben? Ese pasaje lo había leído tantas veces desde recién cristiano, recién que convertí en mi vida. Hasta estos días estaba meditando qué es fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón. Hermanos, es cuando le decimos a Dios: Señor, yo me deposito en tus manos y voy a confiar, voy a dar los pasos que a mí me corresponden dar, pero aquellas cosas que yo no puedo hacerlas, yo espero que tú las hagas. Estar confiado de todo el corazón, hermanos, es tener siempre soluciones a los problemas, porque Dios ha prometido que Él dará la salida en cada situación que nosotros nos encontremos. Eso es
estar confiado plenamente en el Señor. Y eso va a no permitir que estemos apoyados en nuestra propia prudencia. Hay tantos evangelios ahora, tantas formas de pensar cristianamente, y aquí Saúl nos está diciendo una de ellas. Es aquel que Él es el que dicta lo bueno y lo malo que tiene que hacer. El antídoto número uno o la defensa número uno ante este ladrón de bendición, hermanos, es guardar fielmente la palabra de Dios en nuestro corazón. Es asegurarnos de que estamos escuchando bien a Dios. Es asegurarnos. Dice el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Dónde guarda usted la palabra del Señor? Algunos solo la meten al cajón y allí permanece toda la semana. Toda la semana no la abre. Fíjense que algunos han perdido sus lentes y los encuentran hasta la siguiente semana en medio de la Biblia. Yo no sé a cuánto les ha pasado eso. O meten en la Biblia algo importante, pero como no van a la palabra entre semana, la encuentran hasta. ¿A cuánto les ha pasado un domingo en la mañana? ¿Y dónde está mi Biblia? ¿Y dónde está? ¿Qué cosa más tremenda perder algo valioso en nuestras vidas? Ayer que mi esposa estaba descansando, decía: hijos, tráiganme los uniformes, los voy a lavar, preparar para allá el lunes. Y uno de los uniformes, no voy a decir de quién, no estaban ni los zapatos, no estaban ni los calcetines, nada, habían tenido entreno. Entonces yo le dije: ese uniforme quedó en el colegio, estoy seguro de eso, tienes que llamar. Hermana, no por casualidad encontró un uniforme con esta. Sí, aquí están los zapatos, aquí está la camisa. Cuando perdemos algo importante, hermanos, ¿dónde guardamos las cosas importantes de nuestras vidas? El salmista nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Tenemos que andar la palabra de Dios en nuestro corazón. Eso quiere decir memorizándola, tener presente el consejo de Dios en nuestras vidas, para que no nos vaya a pasar lo mismo que le pasó a Saúl, diciéndole: sí, Señor, tú mandas. Esas cosas nos distraen cuando no apreciamos ese consejo de la palabra de Dios. Tomar con ligereza la palabra de Dios. Tomar como que cualquier otra persona nos haya dicho un encargo. Cuando tomamos con ligereza la palabra del Señor, cuando asumimos demasiado. Sí, somos religiosos, escuchamos la palabra por todos lados, allá la predican, allá la escuchamos, vamos en el carro escuchando algo y asumimos que ya escuchamos. Hermanos, guardemos la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Sabe una cosa? Tenemos un reto, la iglesia de Filadelfia, bueno, muchas iglesias de nuestra misión en la zona occidental tienen un reto. Ahorita acabamos de comenzar a meditar en Apocalipsis. Es emocionante. Si no tiene usted un devocional, consígalo. Y de manera práctica, de manera sencilla, vamos a estar explorando juntos el libro de Apocalipsis. Tercer ladrón de la bendición. Ya se lo vamos a comentar. ¿Sabe?
en el versículo 12, cuando Samuel se da cuenta de que hay un ruido de animales vivos ahí, llega a interrogar al rey Saúl: ¿qué es eso que se escucha? No era la designación de Dios que todo tenía que desaparecer. ¿Qué es eso que se escucha? Oigo un ruido, dice. Allí vamos a ir al versículo 12. Dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué observamos acá? Número uno, hermanos, vemos de que muy de mañana el rey Saúl, después de haber hecho lo que había pasado con el pueblo de Amalek, dice que se levantó de mañana, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Dice que se levantó de mañana y fue a hacerse un monumento. Y un monumento, elevar un monumento, era algo para conmemorar la victoria. Era una evidencia de que había pasado una victoria tremenda en ese lugar. ¿Qué es lo que estaba pensando el rey Saúl en ese momento? ¿Sabe? Un ladrón de bendición es atribuirnos méritos anticipadamente. Yo no estaba agradado de lo que Saúl estaba haciendo en ese momento, pero él ya estaba levantando un monumento. Y yo no sé si había mandado a hacer su busto. Yo no sé si había mandado a hacer una escultura en la cual él estaba acribillando a uno de los amalecitas. Yo no sé o simplemente habían piedras allí como monumento de la gran victoria que él había acontecido. Pero ¿quién es el que en realidad cumplió las ordenanzas de Dios? Vea el versículo 32 del capítulo 15. Si Dios le había dicho acaba a todo, dice que aquí el profeta Samuel, después dijo Samuel en el versículo 32: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino. ¿Quién era Agag, hermanos? El rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Quién es el que en realidad terminó ejecutando la ordenanza de Dios? ¿Quién? Samuel. Samuel es el que terminó de hacer lo que el Señor había encomendado a Saúl. Fue Samuel. ¿Y entonces de qué sirvió el monumento? ¿De qué sirvió poner rocas y hacer un memorial de la gran victoria que había pasado con el pueblo de los amalecitas? Y este pasaje, al ver de que necesitamos tener discernimiento de las cosas que están pasando en medio nuestro. A veces, hermanos, nos estamos atribuyendo cosas que en realidad no hemos tenido que ver en ellas. Y yo pensaba, ¿cuántos padres a veces, hoy en día en una sociedad sin padres, hermanos? Vivimos en una sociedad tan abandonada, donde los padres no se hacen presentes en la vida de sus hijos. Yo me pregunto, ¿cuántos padres estaremos haciendo monumentos
por la victoria que hemos tenido, y son las esposas a veces las que han trabajado duro ahí. Pero sabe, en el versículo 12 de Samuel, de Salmos 19, el Señor nos hace recordar de aquellas cosas ocultas. Vamos a ver Salmos 19, 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Saúl no se dio cuenta de sus propios errores. Muy a menudo yo no me doy cuenta de mis propios errores. Muy a menudo, hermano, usted no se da cuenta de sus propios errores. ¿Cuántos están conmigo? ¿Sí? Ya nos falta uno nada más. ¿Qué necesitamos? ¿Sabe? El salmista llegó ante Dios y le dijo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Como diciendo, qué difícil es que entendamos que tenemos mucha responsabilidad en los errores. Líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas más ocultas que no solemos ver. Por eso que la palabra dice que la palabra escudriña lo profundo del corazón. La importancia de la palabra dándonos discernimiento, dándonos claridad en las cosas que necesitamos. Saúl no tuvo ese discernimiento, se puso a levantar esos monumentos sin darse cuenta que no había acabado la obra del Señor. Y al final, hermanos, encontramos un último ladrón, y es pasar la responsabilidad personal a otros. En el versículo 15, Saúl le contesta, y en versículo 15 del capítulo 15 dice: y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. El pueblo, le dijo, el pueblo es el que hizo eso. Nunca dijo yo. ¿Se recuerdan, hermanos, lo que le pasó a Aarón allá en el Sinaí? Diciendo: el pueblo me empujó, me puso estas joyas en las manos, mira el becerro que salió. ¿Recuerdan allá en Génesis 3 cuando Dios llama a Adán y le dice: la mujer, Señor, la mujer que me diste? Con la mujer dice: esa serpiente es la mala, esa es la mala. Hermanos, otro ladrón de bendición es pasar la responsabilidad personal a los demás. Yo digo, ¿qué hubiera pasado con Saúl si ante la confrontación él hubiera dicho: la verdad es que sí, he fallado, he hecho lo malo delante de los ojos del Señor? ¿Sabe? La defensa con la que queremos terminar este sermón se encuentra en primera de Juan 1:9, y dice: y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Póngase de pie en este momento y vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que esas defensas estén en nuestro corazón. Quisiera que al terminar este momentito inclinara sus rostros y oráramos en este momento y habláramos con Dios y no nos fuéramos de este lugar sin pedirle al Señor que nos ayude con esas defensas, que nos ayude con esa protección que necesita nuestro corazón. Hermanos, está
bien que se siga preocupando por cuidar de los ladrones, su casa, sus bienes. Es tan importante eso. Pero cuidemos nuestro corazón en esta mañana. Amén, hermanos. Hemos dicho, hermanos, la paciencia. Vamos a pedirle al Señor. Padre, en esta hora, Señor, reconocemos que hemos sido impacientes muchas veces, Señor. Reconocemos, Padre, que te hemos fallado, impacientándonos, queriendo las cosas en el tiempo mío y no en tu tiempo, Señor. Padre, tu palabra dice que me voy a llenar de paciencia a la medida que ponga los ojos en ti. Y en esta mañana, ayúdame, Padre, a poner la mirada en ti. Perdóname por fijarme en mis hermanos, perdóname por fijarme en aquel que ha fallado, perdóname por fijarme en las cosas exteriores. Señor, yo no he puesto mi mirada en ti, perdóname, ese es el problema. Señor, también te queremos pedir para que la palabra no esté guardada en una gaveta, esté guardada, perdida allí entre las cosas cotidianas. Señor, perdónanos por tomar con ligereza el consejo tuyo, Señor. Y ayúdanos, como dice el salmista, en mi corazón quiero guardar tus dichos para no pecar contra ti. Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Padre Santo, qué deleitoso es cuando nos damos cuenta de un error que hemos cometido mucho tiempo. Qué deleitoso es reconocer ante ti, Señor. Padre, yo he sido el culpable. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a reconocer, Padre Santo, nuestra falta, a ponernos un lenguaje que te agrada, de decir, Señor, el pecado es pecado y quiero aborrecerlo, Padre Celestial. Padre Celestial, si he estado excusándome en otras cosas y no he dicho, Señor, yo soy el que te he fallado, de esta mañana te pedimos perdón, Señor. Que esa tu palabra de 1 de Juan 1:9 esté reinando en nuestras vidas diariamente, confesando en esta mañana, Señor. Todos necesitamos pedirte perdón, Padre. Amén, hermanos. Todos necesitamos en esta mañana confesar ese pensamiento malo, confesar esa indiferencia, esa falta de perdón, confesar, Señor, una acción negativa. Perdónanos, Padre, límpianos de la maldad. En esta mañana salimos convencidos de que caminar contigo es lo mejor, Señor. Gracias, nuestro buen Dios. Gracias que podamos tener estas defensas en el seno mismo de nuestro corazón.